Cuando me quitaron los vendajes, uno de mis pezones estaba tornándose de un color muy oscuro. Cuando yo me hacía la curación al simple tacto, el pezón se desprendía del resto de la sutura. Era realmente angustiante y recuerdo que cuando este médico me vio, Francisco Sales Puccini, me decía: eso es normal, tranquila que eso es normal, si llega a perder el pezón, hacemos un injerto con piel de la entrepierna y se lo tatuamos para que quede simétrico con el otro. Y me lo decía con una naturalidad así como estamos hablando acá, y para mí era lo peor que me habían dicho en la vida, o sea. Según la Asociación Internacional de Cirugía Plástica y Estética, alrededor de 400.000 cirugías son realizadas al año, es decir, más de 100 cada día, aproximadamente una cada minuto y medio, de las cuales durante el año 2023 se registraron un total de 12.071 denuncias por negligencias médicas. 602 fueron con resultado de muerte. En el 2023 hubo 33 casos de mala praxis al día. Bueno, Lorena, cuéntanos entonces quién eres, a qué te dedicas, cuántos años tienes. Bueno, yo soy comunicadora social y periodista, magíster en gobierno y políticas públicas, tengo 29 años, además soy activista de esta causa que me apasiona, y es lograr para Colombia una reglamentación en los procedimientos médicos y quirúrgicos con fines estéticos que abarcan desde el botox hasta las cirugías. Son dos cosas muy diferentes, pero más adelante hablaremos de ello. Y pues es una causa a la que llegué por un dolor principal y personal, y es que en el 2014 yo decidí someterme a una cirugía de reducción de senos buscando mejorar no solamente mi apariencia, sino también mi salud, con tan mala suerte que caí en las manos equivocadas, pero por fortuna esta experiencia me hizo levantar la voz y hacerlo en favor de otras mujeres para que no les pase lo mismo que me pasó a mí, y así empezó esta historia. Ok, bueno, cuéntanos entonces cómo empieza a rondar esta idea o cómo empiezas a considerar tú realizarte este procedimiento. Bueno, yo después de haberme realizado un procedimiento estético, noté que la apariencia de mis senos, pues además para la edad que tenía, pues estaban demasiado grandes, demasiado caídos, y no era que yo tuviera prótesis antes, es decir, era mi cuerpo naturalmente. Entonces fui a donde un médico que me había recomendado una colega de la universidad, era una colega, digamos que puede decir uno, la de plata del salón, era la que tenía plata en el salón, casada con un hijo. Entonces pues esto me dio confianza, porque yo digo, una persona que tiene un hijo y que tiene plata no arriesga su salud donde un médico que no es bueno. Ella misma me llevaba hasta donde este médico que se llama Francisco Sales Puccini. El consultorio de este médico quedaba en una zona del norte de Bogotá donde muchos otros especialistas tienen su consultorio. Su consultorio estaba tapizado en títulos académicos, y fue algo que me inspiró confianza, sumado a que había operado a esta colega mía de la universidad. Y es ahí cuando decidí someterme a esta reducción de senos, que salió mal desde el primer día. Es decir, yo recuerdo que cuando me quitaron los vendajes, uno de mis pezones estaba tornándose de un color muy oscuro. Cuando yo me hacía la curación al simple tacto, el pezón se desprendía del resto de la sutura. Era realmente angustiante, y recuerdo que cuando este médico me vio, Francisco Sales Puccini, me decía: eso es normal, tranquila que eso es normal, si llega a perder el pezón, hacemos un injerto con piel de la entrepierna y se lo tatuamos para que quede simétrico con el otro. Y me lo decía con una naturalidad así como estamos hablando acá, y para mí era lo peor que me habían dicho en la vida. O sea, yo en ese momento ya era atea, pero te juro que me encomendé a Dios, los aliens, Buda, al que fuera, porque yo necesitaba pues recuperar mi tejido. Por fortuna no perdí el tejido, pero el resultado fue para nada estético, para nada estético. Entonces yo volví a este médico y él me dice: no, vamos a corregir esto en 6 meses, es que es su tipo de piel, que usted es muy blanca, que hizo mucho calor, todas las excusas había así para ver, pero yo le corrijo el procedimiento. Yo vuelvo casi al año, en el 2015, y el remedio fue peor que la enfermedad, el resultado fue mucho peor.
tenía heridas que no cerraban, porque por ejemplo mi cirugía, al ser una cirugía de reducción, implicaba una cicatriz en forma de T invertida. Y cuando hay una T invertida, pues hay un vértice, casi que debajo de la mama. Y cuando yo me hacía la curación, por ejemplo, se me alcanzaba a entrar casi una falange del dedo si quisiera, porque era profunda la herida y no cerraba. Entonces este tipo lo que hace es que en su consultorio me sutura en carne viva, ¿sí? Porque yo además estaba cansada de ir a mi trabajo, porque como tenía esa herida abierta, había líquidos que salían de esa herida, ¿sí? O sea, estamos hablando de que esto fue sin anestesia, o sea, ni local, ni nada, o sea... Pues la sutura de ese punto sí era pues sin anestesia y en su consultorio. Pero yo también fui desesperada porque yo llevaba meses con un líquido saliendo de mis senos, tomando antibiótico por meses, y lo que él me decía es, no, ponte toallas higiénicas en el brasier porque es que la sangre es muy escandalosa. Entonces yo duré varias semanas yendo a trabajar con toallas higiénicas en el brasier y una herida que no cerraba. Entonces es cuando yo voy a su consultorio, él me pone suturas sin anestesia. Y hay dos cosas que me desconciertan. Lo primero es que, y esto fue casi que incluso en la primera cirugía, que me decía que me pusiera gelatina sin sabor en las heridas. No puede ser. Y lo segundo es que cuando ya en esta segunda cirugía de corrección las cosas no avanzan, tengo una herida que no cierra, estoy inconforme, él me dice la siguiente frase y es yo creo que esto ya no es culpa del sastre sino de la tela. Me dice así. Y es cuando yo decido no volver a este consultorio, pues me cerró la sutura y cuando supe que ya estaba fuera de peligro decidí cortar relación con este médico. Lamentablemente me encierro como en mi trabajo. Yo en ese momento era reportera y por fortuna los reporteros tenemos poco tiempo disponible. Teníamos porque ya hoy en día no soy reportera. Pero en esa época lo era y uno está todo el día en función de su trabajo. Y me dediqué a eso, como que me encerré ahí para no darme cuenta o para olvidarme un poco del dolor que me producía ver un cuerpo deforme, ver unos senos lesionados. Para mí el peor momento de mi día era bañarme, porque yo tenía que entrar al baño, ver hacia abajo y ver unas heridas y unas cicatrices atroces que nadie quiere en el cuerpo. Lo que yo hacía era entrar de espaldas a mi baño para no ver el espejo, por ejemplo. Yo me miraba con desprecio porque además, no sé, si un día estaba de ánimo de salir con mis amigas, primero tener que maquillarme los senos que el rostro por si se me salía un poquito la cicatriz, por si se notaba. Es decir, fueron años muy duros. Yo tuve una pareja que fue mi pareja desde que terminé el colegio, la universidad, como mi novio de esa época, 5 o 6 años de relación, que terminaron porque yo no pude volver a tener relaciones sexuales con esta persona, que además pues es mi pareja, ¿sí? O sea, esto afectó realmente tu vida personal, tu vida profesional también, o sea... Todo mi entorno, y ni siquiera era por si mi exnovio está viendo esto. Porque ni siquiera era como que él me exigiera, no, entonces si no tenemos relaciones sexuales, no es eso, pero el sexo es una esfera de cualquier relación, ¿sí? Claro. Y yo no quería que esta persona me tocara siquiera, me viera desnuda, y no era un tema como de que él no me quisiera ver. O sea, para este hombre yo era Paulina Vega seguramente, él estaba tragadísimo y yo también, pero yo no pude volver a tener como esa esfera de mi vida personal con él, y fue tan dañino que pues bueno, terminamos esa relación. Entonces el daño no fue solamente físico, hay daño emocional, hay un daño, hay heridas que no se ven, pero que duelen mucho. Entonces, pues eso fue en el segundo procedimiento, duró un año ya con unas cicatrices horribles, pero al menos fuera de peligro, hasta que una vez, bueno, yo empecé a ahorrar, ¿no? Para buscar una tercera cirugía de senos, esta vez con otro especialista, por supuesto. Entonces yo empecé a ahorrar, con sueldo de reportero, no es tan fácil ahorrar. Entonces yo ahorré, y resulta que me gasté los ahorros en lo que no era, porque los Rolling Stones se presentaban en La Habana, entonces me fui a La Habana a verlos, y en el vuelo de regreso yo siento una piquiña en el seno. Y me asusté porque a mí me pusieron prótesis en una cirugía de reducción. ¿Por qué? Porque Francisco Sales Puccini me convenció de que en mi caso mis glándulas estaban atrofiadas y que en mi caso no podían hacer una reconstrucción o una reducción de seno a partir del propio tejido, y que yo sí o sí necesitaba un implante, pero que tranquila, que la tecnología había avanzado tanto que los implantes eran para toda la vida, y resulta que esto es falso. Y lo sé hoy, después de 8 años de investigar este tema, pero en ese momento yo no lo sabía, y como él era una figura de autoridad,
¿cierto? Si él me dice, si usted tiene gripa, salga al sereno, yo salgo al sereno, porque es que es un médico quien me lo está diciendo. Entonces él me dijo, no, hay unas prótesis que son para toda la vida, usted tranquila. Entonces, pues bueno, como tenía prótesis y siento esta piquiña en el vuelo de regreso, yo llego y lo primero que hago esa semana es buscar con quién operarme, con quién corregirme ese procedimiento. Busco varios cirujanos me refieren a uno en particular, así que lo llamé. Era Abril, me acuerdo muy bien, y él me dijo, ¿y con quién se operó? Porque es que cuando uno se hace una cirugía y hay algo que corregir, la corrige el médico. Sí. Y yo, no, es que él ya me corrigió y quedó peor. ¿Quién la operó? Y yo, Francisco Sales Puccini. Y me dijo, mire, era Abril, ¿no? Tengo agenda hasta junio, pero si viene ya la atiendo ya. A mí eso me encendió las alarmas, cogí un taxi, me vine al consultorio de él. Y bueno, me confirma lo que ya sabía, que tenía unos senos deformes, pero además me doy cuenta que tengo unas prótesis que en el mercado son menos de la mitad, yo creo que un tercio de lo que valen unas prótesis hoy de última generación, unas prótesis, digamos, aptas y aprobadas en el mercado. Son unas prótesis supremamente baratas que son prohibidas en 2 países, si no estoy mal, hasta este momento están prohibidas. Me dice además qué medicamentos consumió durante ese tiempo. Le digo los medicamentos que me mandó Francisco Sales Puccini y me dice, pero no entiendo, uno de estos medicamentos altera la cicatrización, entonces no entiendo por qué le envió esto. Bueno, pero a lo último me dice, además usted por qué se operó con un ginecólogo. Y yo le dije, no, pues él es médico y él es ginecólogo, pero además es especialista en cirugía plástica. Claro, para mí, por ejemplo, que soy periodista, para mí es normal escuchar que un periodista tiene una especialización en periodismo económico y una especialización en periodismo político, y está bien. Ustedes que son abogados, supongo que puede ser normal escuchar que un abogado es, no sé, civil y además comercial, no sé qué tan común sea eso, o penal y tenga otra especialidad en, no sé. Sí, puede ocurrir, sí. Pero en los médicos resulta que no están así. Sí hay médicos que tienen 2 especialidades, pero básicamente encontrar uno que sea ginecólogo y cirujano plástico es como un unicornio, dos cosas diferentes, como un arroz con mango. Entonces, esto también me prende las alarmas y yo le digo, no, pero es que yo sí verifiqué, él era ginecólogo, pero también es cirujano plástico, yo vi el título. Y entonces es cuando yo empiezo a hacerme la pregunta de, ¿hay algo con este título que no está bien? Bueno, Lorena, tengo una pregunta. Tú nos dices entonces que esto fue aproximadamente hace 8 años. Te sometiste entonces a la reducción de seno la primera vez con este doctor y adicionalmente luego fuiste a que te arreglaran en este caso esta situación o esta cirugía. Pero entonces luego llegas a donde otro doctor, entonces quiero saber, o sea, ¿qué intervalos de tiempo se presentaron entre la primera cirugía, la segunda y la tercera? Bueno, la primera cirugía de reducción de senos fue en el 2014, en junio. La segunda cirugía para corregir esa primera fue en el 2015, en julio. Y la tercera cirugía, que ya es con otro médico especialista, con una amplia experiencia y con quien tuve una muy buena experiencia, esto fue en el 2017. Yo estuve pues ya unos 2 años y pico con esas heridas en mi cuerpo y me operé solamente hasta que pude hacerme un peritaje, porque en el proceso civil pues necesitaba yo necesariamente aportar el peritaje. Y si yo me operaba antes del peritaje, pues digamos que borraba la prueba que estaba en mi cuerpo. Cuando me hicieron el peritaje, pues evidentemente confirmaron que las prótesis no se usan, que no están aprobadas en algunos países, que son muy baratas, que usaron medicamentos que no están indicados, que hubo un mal uso de mi historia clínica. Confirman un montón de cosas, e incluso en el 2017, cuando me opera el médico tengo un implante al revés. Cuando me abre para cambiarme los implantes y para hacerme la reconstrucción, se da cuenta que tengo un implante al revés. Y hoy en día, lamentablemente, yo estoy condenada a usar implantes porque el daño que hizo en la estructura de mi seno por dentro fue de tal magnitud que no hay cómo acomodar tejido y que tenga soportes si no me ponen un implante. Entonces hoy, por más que yo no quiera, así no lo quiera, tengo que usar implantes. Ok, bueno, respecto a este tema sí tengo una pregunta, o sea, ¿esta mala praxis te generó como
dificultades, llamémoslo así. También te quiero preguntar primero, ¿tú eres mamá? No, no soy mamá. Y en este caso, digamos, como que te generaría, según lo que tú has hablado con tu médico, alguna implicación al momento de lactar. Sí, es algo que solo podremos saber cuando decida ser madre, si lo Sí. decido. Lamentablemente, una persona que conozco y que se operó, lamentablemente con Puccini también, ella sí no pudo lactar a su bebé tuvo que ser lactada pues con fórmula, tuvo bajo peso incluso los primeros meses de vida. Es algo que me genera mucho temor porque yo todavía no he descartado, digamos, el tema de la ser mamá. maternidad, entonces me preocupa mucho. Ya veremos qué pasa, es algo que podré saber solamente si decido ser mamá, pero pues el hecho de que a esta persona cercana le haya ocurrido me genera como angustia, pero pues hay que esperar. Respecto a este tema, sí quisiera entonces ser un poco enfática y preguntarte cómo lidiaste todo este proceso que afectó tu autoestima. Porque claro, o sea, lo que me dices, estuve con mi novio durante muchísimo tiempo, pero realmente como que en parte la relación se acabó justamente porque yo no me sentía cómoda estando con él íntimamente. Y adicionalmente el hecho de que, claro, tú nos decías como me preocupaba más quizás maquillarme las cicatrices al momento de salir que incluso, no sé, otras cosas. Entonces, claro, todas las pequeñas cosas generan inseguridades. Por eso te estoy diciendo entonces, ¿cómo hiciste para afrontar todo esto? Porque claro, ya son 8 años después y pues obviamente sí, todo el mundo crece, todo el mundo quizás como que cambia de pensamiento y uno también aprende, entre comillas, a lidiar con la situación. Pero ese dolor quizás como que no se borra tan fácil. Pues no, y no solo es el tema de la autoestima, cuando yo decido hacer público este caso, pues es una exposición a la que no estaba acostumbrada. Como periodista uno es el que está detrás de la cámara y no enfrente de la cámara. Entonces fue muy complejo esto, el hecho de ser señalada, el hecho de ser revictimizada, porque por ejemplo este médico Francisco Sales Puccini compartió a terceros mi historia clínica, con fotografías, con información delicada, la compartió a medios de comunicación, la compartió a terceros, razón por la cual pues yo puse una tutela que fallaron a mi favor, pero esto habla mucho del daño moral, ¿no?, que se quería cometer y que se cometió hacia mí. Y toda esa presión a mí me llevó a un intento de suicidio. Hoy en día no me da pena hablar de esto, pero en su momento yo lo sentí como el mayor fracaso de mi vida, porque cuando yo decido, por ejemplo, en medio de esta denuncia pública, posar desnuda en la portada de un diario nacional en domingo, primera página, desnuda mostrando mi daño, yo recuerdo que todo el mundo me decía que valiente, valiente, valiente. Y yo decía, como una persona valiente se atrevió a pensar siquiera en la idea de quitarse la vida. Por fortuna fue fallido ese intento de suicidio, pero el hecho de haber llegado ahí, pues creo que para mí fue un campanazo muy duro. Después de ese intento de suicidio empiezo un tratamiento psiquiátrico en el que tuve que tomar medicación, en el que tuve que estar acompañada de psiquiatra una vez a la semana. Y bueno, por fortuna superé esa situación. Superé, lo digo en el sentido que pues ya no estoy en un riesgo suicida, pero pues yo todavía voy a terapia porque es un tema que no ha dejado de estar presente en mi vida. Hoy en día, han pasado ya 8 años de este tema, ya fallaron en segunda instancia en el proceso penal contra estos médicos, porque no solamente es Francisco Sales Puccini, es su hermano que se llama Carlos Elías Sales Puccini, y otros 4 médicos más que la Fiscalía imputó en grupo por el delito de fraude procesal y falsedad en documento, ¿sí?, por el tema de las convalidaciones. Allí la víctima no soy yo, sino es el Ministerio de Educación, porque pues a través de información presuntamente errada se le hizo cometer un error al Ministerio de Educación y por eso sería ese fraude procesal. En ese proceso a ellos los condenaron en segunda instancia, ¿sí?, a prisión, ¿sí?, a una multa, pero esta decisión está sujeta a que la ratifique la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque en primera instancia los habían absuelto, en segunda los condenaron. Entonces, como los absolvieron en primera, tienen derecho a una apelación especial y estamos esperando que la Corte lo resuelva. ¿Pero por qué menciono esto? Porque incluso hoy, después de que esa decisión judicial avanzó, de que en lo civil, por ejemplo,
lo condenaron en segunda instancia en el proceso civil por responsabilidad médica que yo interpuse en su contra, ya está condenado en segunda instancia a repararme económicamente, no me ha pagado, pero está condenado, ¿sí? Aún a pesar de todo esto, 2 condenas hay en su contra, la tutela a mi favor, y a pesar de todo esto, este sujeto me acosa y me hostiga a mi número de teléfono celular, ¿sí? Recibo mensajes en WhatsApp, de mensajes de las va a pagar, cantándome canciones, es un tema obsesivo y yo temo por mi vida y por mi seguridad. Si yo sigo adelante con esta causa es porque es mi causa de vida y no concibo quedarme callada ante una injusticia, Claro. ¿sí? Pero hoy todavía yo tengo que asistir constantemente a terapia, porque para mí no es fácil lidiar como con esa presión, ¿sí? Y que hay incluso colegas periodistas que sé que han dicho que yo hago esto por plata o por fama. ¿Ah? Plata la que yo debo, abogados porque yo no acepté, bueno, mentiras. Los abogados del proceso civil me llevaron sin ningún honorario este tema. Okay. Pero yo tuve que pagar los peritajes y demás gastos que en su momento, pues imagínate, yo tenía 21 años con una deuda. Yo creo que eso también me hizo pensar en el suicidio, porque es que tenía una deuda de la cirugía reconstructiva, la deuda del peritaje, la deuda de... Claro, en su momento para mí, hoy todavía es plata para mí, pero a los 21 años esto se veía como una deuda impagable. Entonces esto es un tema que a pesar de que fue hace tantos años, todavía tiene, digámoslo, una implicación emocional muy grande. ¿Y cómo he lidiado con eso? Para redondear esta respuesta, con terapia, con acompañamiento psicológico y psiquiátrico. Sin esto yo no habría podido estar en este momento en mi vida. Y eso habla también del privilegio que tuve, porque mi consulta con el psiquiatra valía 150.000 pesos y era una vez a la semana y dependiendo de qué tan mal estaba, a veces 2 veces a la semana. Okay. Los medicamentos que valían 600.000 pesos, ¿cierto? Entonces nada más en medicamentos y citas ya era 1.200.000, ¿sí? En esa época. Y lo que sigo pagando hoy, pues ya no pago medicamentos, pero sí citas, sí consultas, sí, porque lamentablemente el diagnóstico que tuve en ese momento, que también me hicieron un peritaje psiquiátrico, era ansiedad generalizada, depresión mayor e ideación suicida, ¿sí? Y si bien en este momento no tengo ideación suicida, pues constantemente sufro ansiedad. Es que esta exposición mediática pues no es sencilla, estar lidiando con los procesos jurídicos no es chévere, que te acosen a tu número celular no es chévere, pero pues es la lucha que yo decidí llevar y en eso estoy. Bueno, Lorena, tengo una pregunta y sí me parece válido que nos devolvamos quizás 8 años atrás, y es, al momento de que tú te vas a hacer esta cirugía de reducción de senos, la primera, ¿te pasaron un consentimiento informado? Donde te decían, digamos, qué sé yo, hay posibilidades de necrosis, hay posibilidades de perder el pezón, cosas así, o bueno, las más comunes en una liposucción es puedes quedar con más cintura en un lado que el otro. ¿Eso te lo informaron o realmente nunca te pasaron como un documento donde te explicaran justamente cómo es? Sí, sí hubo un consentimiento informado, aunque debo decir que ahora que ya tuve otra experiencia quirúrgica con un especialista, la experiencia fue muy distinta, porque cuando me dieron el consentimiento informado la primera vez fue minutos antes de entrar a la cirugía y como muy de afán y listo, la marcamos y ya lo que fuimos, sí. Mientras que la experiencia que tuve con este otro cirujano fue, ¿entendiste lo que dice el consentimiento informado? Dame un ejemplo de algo que no hayas entendido. Algo más personalizado. Sí, fue un tema, responder cualquier cantidad de preguntas, incluso él me hacía preguntas del consentimiento. ¿Entendiste qué significa necrosis? ¿Entendiste qué significa tromboembolismo? Fue una cosa supremamente detallada, cosa que no tuve en la primera experiencia. Sin embargo, en la experiencia con Francisco Sales Puccini no hubo un correcto manejo del registro de la historia clínica, y eso es algo que lo dice mi peritaje y que incluso lo dice la decisión del caso civil, ¿sí? Que no hubo un correcto manejo del registro de la historia clínica. Entonces, si bien tuvo un consentimiento, diría yo que muy superficial, en el tema de la historia clínica y el registro que da en la historia clínica, sí hubo fallas, que no lo digo yo, lo dice la justicia. La diferencia en lo que vendría siendo la mala praxis, cuestión que te pasó a ti, y también entonces la diferencia de complicaciones que pueden llegar a ser normales dentro de una cirugía.
porque eso es lo que está, digamos, en el consentimiento. Hay ciertas complicaciones que te advierten a ti, justamente un ejemplo, lo que te decía. La sensibilidad incluso. Exactamente. Algunos, sí. Entonces, cuando te vas a operar los senos, te dicen como puedes perder sensibilidad quizás en los pezones, en este caso, pero jamás te van a decir, qué sé yo, te va a quedar una cicatriz que no se puede llegar a quedar como queloide, o puedes llegar, digamos, a perder el pezón. Es que mira que recuerdo que en redes sociales, cuentas de estas que no se identifican ni nada, me decían, ¿qué culpa tiene el pobre médico de cómo usted cicatriza? Y en efecto, si yo cicatrizara queloide, pues ¿qué culpa tiene? Ya es cuestión, ¿no?, de uno, claro. Exactamente, pero yo me pregunto, ¿será que una persona que maneja heridas con medicamentos que están contraindicados para la cicatrización o cuyas recomendaciones póngale gelatina sin sabor, ¿será que eso va a tener un buen resultado en la cicatrización de una persona? Yo diría que no, ¿cierto? Claro. Yo aquí voy a hablar no necesariamente de mala praxis o buena praxis, sino voy a hablar de la buena experiencia y la mala experiencia que yo tuve. Y esto es desde el momento de la consulta, ¿sí? Recuerdo muy bien que cuando yo me fui a hacer en el 2017 mi reconstrucción de senos, es decir, con el médico especialista debidamente certificado, ¿sí? Cuando él está en la consulta, yo me acuerdo que yo le dije, ay, doctor, pues ya que me va a tener anestesiada, ¿por qué no me hace esta cosita en el brazo? ¿Por qué no me hace esta cosita en el abdomen? ¿Por qué no? Y él me dijo, no, usted tiene 23 años. Si usted quiere bajar de peso, un abdomen distinto, haga ejercicio. Si quiere, yo la remito a una nutricionista muy buena que yo conozco, pero yo no le voy a hacer una cirugía que usted no necesite, ¿sí? Caso contrario, era con el doctor Sales Puccini, que recuerdo muy bien que yo nunca me había detenido a ver si mi nariz era torcida o no. Y recuerdo que en una de sus consultas fue el que me dijo, ay, pues ya nos toca pensar en la nariz, ¿no? Que está como torcida. ¿Sí? Para mí esto hoy es una red flag, ¿no? Como que si un médico te está ofreciendo una cirugía por la que tú no has preguntado, para mí eso ya es... Claro. Ver hoy en día lo que ponen sus redes a veces de promociones, de paquetes. Combinar cirugías complejas aumenta el riesgo de complicación. Eso lo sé hoy en día porque llevo 8 años investigando ese tema, pero en ese momento, si este sujeto me dice hágase tal cosa, uno cae, ¿sí? Entonces, pues fueron varios factores los que me hacen evaluar una cosa como buena experiencia y la otra como mala experiencia. Eso, el manejo de la historia clínica, absolutamente todo. Por ejemplo, en la primera cirugía con este médico Sales Puccini, mi cita de valoración preanestésica fue minutos antes de la cirugía, ¿sí? Y recuerdo que además, ojalá que haya sido anestesiólogo, hoy en día ni sé si era anestesiólogo, pero el sujeto que me dio la anestesia, me acuerdo que me preguntó, ¿y qué anestesia quieres? Y yo, ¿cómo así? ¿En sí. serio? Yo no sé, de chicle, de fresa, no sé de qué anestesia, o sea, no sé. Y ahí es cuando entras al escucho y dice, no, general. Y yo, bueno, yo nunca me he sometido a una cirugía, entonces no sabía que, por ejemplo, la valoración preanestésica tiene que hacerse como una semana antes, que uno tiene tiempo para resolver dudas, que esta experiencia buena sí la tuve en mi cirugía reconstructiva con el especialista debidamente certificado. Una cita, una valoración preanestésica una semana antes donde pude responder todas mis preguntas, un seguimiento distinto, es decir, la experiencia fue completamente diferente. Pero digamos en la parte de las complicaciones que son, entre comillas, normales, aquí las tenemos, que son la reducción peligrosa del flujo de sangre que circula por el cuerpo, una hemorragia, una infección en la herida, complicaciones pulmonares, retención urinaria. Y hasta la muerte. Sí, es decir, complicaciones. Y las reacciones por la anestesia. Complicaciones, yo digo complicaciones en cirugía hay muchas, y es que no solamente en cirugías estéticas, vaya, sáquese una cordal en el ortodoncista, también, en el cirujano maxilofacial, perdón, hasta una extracción de un molar implica un riesgo. Pero mi pregunta es, ¿debe ser un riesgo que asume el paciente la formación médica de la persona que está operando? Porque para mí no es un riesgo que yo deba asumir como paciente, ¿sí? Entonces, que no, que la cicatrización es culpa suya y no del médico. Pues bueno, yo para eso contraté un peritaje para que preguntaran si el medicamento que me pusieron o no pudo incidir,
si las prótesis eran de buena calidad o no, pero especialmente llama la atención que estos médicos hayan sido condenados en segunda instancia en un proceso donde hay serias dudas sobre su formación académica. ¿Por qué? Porque resulta que hoy especializarse en cirugía plástica pues, no es sencillo, ¿no? No, de hecho, o sea, justamente a ese tema quería llegar. Hoy en día tenemos como dos grupos respecto a esta clase de médicos, que son personas que claramente tienen entonces sus estudios, que están preparados, todo, cuentan con una especialización certificada justamente para ejercer, pero que sin embargo tienen, o bueno, son conocidos por la negligencia que presentan. Ahora, hay otro grupo de doctores también que quizás no tienen, o bueno, la información, no la información, sino la educación justamente para ejercer esta temática de cirugía plástica. Entonces, ¿qué quiere decir? Viene muy al caso justamente este doctor que te operó, quien supuestamente había hecho una especialización en Brasil, en una universidad de Brasil, justamente, y al momento en el que se vino y se hizo toda la investigación de este caso, se evidenció que el médico que había asistido supuestamente a esta especialización en cirugía plástica duró un máximo, según Migración Colombia, de 25 días. Estamos hablando de que entonces este médico que te operó, ¿cuántos días estuvo? Mientras que justamente acá, para que tú tengas una especialización, si yo soy médico y me quiero especializar, son mínimo 4 años. Entonces, ¿cómo es posible? Y tengo que ir claramente todos los días. Entonces, ¿cómo es posible que básicamente una persona pueda tener una especialización en una universidad que está fuera del país y solamente asista máximo 25 días? Pues bueno, resulta que, como tú lo mencionas, no solamente se trata de hablar de los médicos que tienen estos títulos express, ¿no? Que se fueron del país unos días, volvieron acá con un cartón y se los convalidaron en el Ministerio de Educación Nacional como si fueran unas especialidades médicas formales. Ese no es el único problema. ¿Por qué? Porque te voy a dar un nombre para que lo googleen ustedes mientras nos están escuchando. Arelis Cabeza. Arelis Cabeza es una mujer que falleció hace 1 o 2 años tras operarse con un médico debidamente certificado, especialista, que en ese momento incluso hacía parte de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, ¿sí? Hoy en día ya no, porque entiendo que lo expulsaron después de la muerte de Arelis. La Secretaría de Salud encontró que el consultorio y que el quirófano donde operaron a Arelis no cumplía con las condiciones. Arelis entra en paro cardíaco y la tiene que ayudar a reanimar el acompañante de ella, que ni siquiera era médico, pero ante la falta de personal la tuvo que reanimar. A mí no me parece que sea un comportamiento ético. Entonces, el hecho de que un médico pertenezca a la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, por ejemplo, que es este gremio científico donde algunos cirujanos plásticos están agremiados, pues solo me puede dar a mí la tranquilidad de que el médico en efecto es especialista, que en efecto tiene un título, pero sabemos que un cartón pues no necesariamente hace un profesional, ¿sí? Entonces, cuando yo expongo este argumento, cuando yo digo esto frente a las redes sociales, hay uno que otro de estos cirujanos con título chimbo, por así decirlo, o título express, que dicen, ay, pero ¿cómo hay cirujanos de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica que también tienen complicaciones y también se les mueren las pacientes y también? Claro, y eso excusa, por ejemplo, que haya médicos que estén siendo investigados por la idoneidad de sus títulos. No, o sea, este grupo de médicos que fue imputado y condenados en segunda instancia eran médicos generales que seguramente no pasaron a especializaciones formales aquí en Colombia, ¿sí? Y que decidieron irse al exterior a estudiar. Y aquí no quiero estigmatizar a los especialistas que se forman en el exterior, porque hay especialistas que han estudiado 3, 4 años en el exterior y que regresan a Colombia a ejercer. Pero hay otros que escogen un camino aparentemente más fácil, y es que van a países como Brasil, Perú, Argentina, están unos pocos días allí, insisto, no lo digo yo, no lo dices tú, lo dice Migración Colombia, ¿sí? Regresan y resulta que en el Ministerio de Educación les homologan, les convalidan unos cursos cortos que toman en estos países como si fuera una especialidad médica formal. 25 días no hacen a un cirujano plástico, ¿sí? En algunos casos, no en el de Francisco Sales Puccini, pero en otros casos, incluso se logró comprobar y demostrar que una exfuncionaria del Ministerio de Educación recibía sobornos
para hacer y para adelantar esas convalidaciones. Porque te pongo un ejemplo, si tú te vas a estudiar a la Sorbona algo, alguna maestría, alguna especialización y vuelves, intenta homologar eso a ver cuánto te vas a demorar. Sí. El trámite ante el Ministerio de Educación es demoradísimo, ¿sí? Desde meses hasta años. Pero estos médicos resulta que en 15 días ya les tenían resuelto el papeleo. Imagínate eso. ¿Sí? Entonces hoy hay una persona que no solamente está capturada, está condenada, entiendo que es casa por cárcel, pues admitió haber recibido sobornos. Entonces detrás de esto yo estoy convencida que hay un caso de corrupción que merece ser investigado. Tenemos una primera cabeza que rodó allí, que fue esta exfuncionaria del Ministerio de Educación, Leonora Reño se llama ella, pero seguramente falta admitir la responsabilidad en muchos otros casos. Entonces, pues sí, en Colombia tenemos varios problemas. Está un grupo de médicos que, a pesar de que son médicos generales, no tienen una formación adecuada como especialistas y aún así hacen cirugías plásticas, entonces se valen de seminario en liposucción, eso no existe formalmente. Maestría en mamoplastia, esto tampoco existe en el argot de los médicos o en la formación médica, ¿cierto? Entonces tenemos por un lado médicos generales que hacen cirugías estéticas valiéndose de todo tipo de engaños. Tenemos por otro lado personas que ni siquiera tienen formación médica, pero que hacen cirugías plásticas, porque hemos tenido veterinarios, chefs, enfermeras, peluqueras, que se atreven a hacer procedimientos, ¿sí? Y por otro lado tenemos a médicos, que son debidamente formados como especialistas, pero que no por ello dejan de actuar de una manera negligente. No voy a ponderar que un problema sea más urgente que el otro, creo que todos son problemas que debe atender el Estado debidamente, la legislación, ¿sí? Pero pues sin duda, digamos que mi caso ha sido reconocido es por estos títulos express, que pues hoy en día tenemos una condena en segunda instancia y que ojalá así lo ratifique la Corte Suprema. Lorena, quisiera entonces preguntarte cómo fue ese proceso de tú enterarte justamente que este médico que te operó las primeras veces realmente como que no tenía, bueno, tenía un título que estaba justamente avalado por el Ministerio de Educación, pero que sin embargo pues era un título express, tú mismo lo acabas de decir. ¿Cómo me doy cuenta? Porque la universidad, cuando yo estoy en esta cita con el cirujano que después me reconstruyó y digo, pues pucha, algo pasa con este título, empiezo literalmente como estas escenas donde uno pega documentos en la pared y empieza a armar todo un rompecabezas, sí, empecé a atar cabos, a tirar de una pita. Y lo primero que veo es la Universidad Veiga de Almeida de Brasil, que es la universidad donde este tipo dice haber estudiado la especialidad de cirugía plástica, supuestamente, que realmente es un curso corto. Y recuerdo que tengo un amigo en Río que vive allí hace ya varios años, le pido que me ayude a investigar y lo primero que él me dice es: Lore, pues en esta universidad no tiene facultad de medicina, ¿sí? Empiezo a tener varias piezas ahí armadas y cuando tengo la información lo que hago es entregársela a otra periodista investigativa. Ella se llama Joana Fuentes de Noticias 1 en ese momento, hoy en día es la editora general de W Radio. En ese momento Joana estaba en Noticias 1, le entregó la información y ella, a través de derechos de petición, a través de su ejercicio periodístico, empieza a indagar en el Ministerio de Educación a ver qué es lo que está pasando con estos títulos, y es cuando estalla este escándalo nacional, porque se da cuenta que el ministerio en tan solo 12, 15 días les convalidaba sus títulos, que en Brasil eran básicamente diplomados, cursos muy cortos. Aquí ese papel que ellos traían de Brasil lo convalidaban como si fuera una especialidad médica formal, y es ahí cuando estalla como este tema. Lorena, además de todo esto, todas estas cuestiones legales que ya nos has contado previamente, ¿has tomado alguna acción legal o cómo fue ese proceso para tomar esa acción legal que tú dijiste ya? O sea, después de lo de la culpa no es el sastre, no es del sastre sino de la tela, justamente. Ahí es cuando tú decides iniciar como tal acciones legales, ¿o cuándo? No, yo no decidí denunciar en ese momento. En ese momento lo que yo hice fue armar la denuncia periodística y la denuncia pública, que fue tan grande que yo recuerdo que con Joana Fuentes, la periodista con la que hicimos esta investigación, dijimos: si esto no sale este fin de semana, se nos va a ir muy largo, porque era un tema muy grande. Y fue un tema, un escándalo no solamente nacional, sino que también tuvo repercusión. Esto salió en la BBC, esto salió en Al Jazeera, esto salió en muchos medios. Entonces,
es la fiscalía quien autónomamente abre investigación después de esta denuncia periodística, pero no es tan rápido, es meses después, como unos 8 meses después es que la fiscalía te imputa cargos. Y después de que esto ocurre, pues yo digo, ok, esto es un proceso penal de que se abre la fiscalía contra estos médicos, pero también tienen que estar mis derechos de alguna manera resueltos, ¿no? Buscar de qué manera me reparo de esta situación. Entonces hablé con unos abogados que inicialmente pues, me asesoraron que la vía penal no era la mejor manera, porque si era por lesiones personales ya no estábamos en el término para hacer eso, sino que lo hiciéramos por la vía civil. Y es ahí cuando me encuentro con 2 abogados maravillosos que me apoyaron de manera desinteresada en este proceso y logramos vencer en segunda instancia. Sin embargo, para mí fue muy duro el proceso. Yo recuerdo que yo tuve un juez que una vez en medio de una audiencia, yo estando sentada frente a la persona que me causó el daño, estaba relatando mi dolor porque me pidió responder una pregunta y en medio de la nada dice, bueno, pero toca rápido porque hoy juega Alemania estábamos en época del mundial, una cosa así. Pareció una cosa muy dolorosa. El proceso, lo jurídico para mí, Sí. particularmente ha sido lo más doloroso. Pero es ahí cuando yo decido denunciar, cuando digo, bueno, más allá de lo que está pasando en redes sociales con mi caso, que se convirtió en una lucha, que se conoció bajo el numeral, no, bajo el numeral cirugía segura ya, pues yo digo, más allá de esto que pasa en redes y de llevar este tema a un proyecto de ley al Congreso, tiene que haber una reparación para mí. Claro. Y pues bueno, elegimos la vía civil y después han pasado 8 años hasta que hubo una decisión, pero pues todavía no he sido reparada por este médico. Justamente eso te iba a preguntar, ¿has recibido como de alguna forma alguna indemnización, compensación justamente No. por este daño? No, en segunda instancia en mi proceso civil este médico fue condenado por un juez de la República a indemnizarme por algo más de 84 millones de pesos y hasta el momento no he recibido ninguna llamada ni de él ni de sus abogados, entonces estoy esperando esa reparación. Y hablemos entonces justamente de este movimiento, porque claro, tú eres activista, entonces creaste este numeral Cirugía Segura Ya. ¿Cómo se está moviendo justamente esta cuestión? Porque claro, no eres la única que quizás ha tenido una mala práctica en una cirugía. Aquí pues obviamente Colombia es conocido como destino turístico para las cirugías plásticas. Y claramente pues no todas las personas cuentan con la misma suerte y no todas las personas terminan pues obviamente felices o contentas con su resultado. ¿Cuántas denuncias por lo menos o en promedio ha recibido por lo menos también casos de personas que quizás hasta han perdido la vida justamente en estas supuestas clínicas que pueden ser clínicas de garaje como lo llaman coloquialmente, o también otras clínicas que son bastante buenas y son reconocidas, pero lo que hablábamos antes, la negligencia también de los médicos? Yo no tengo un registro de las muertes y si lo tuviera pues tampoco es una cifra oficial, pero eso habla de una parte muy grande de este problema y es que no hay un registro, ¿sí? No hay un registro que nos permita, ¿cómo hacemos política pública si no tenemos datos sobre lo que está pasando? El último registro que tenemos de medicina legal es que entre 2015 y 2016 aumentaron un 130% las muertes asociadas a cirugías estéticas y encontraron que en la mayoría de casos la persona que hizo la cirugía, y no lo digo yo, lo dice el informe de medicina legal, tenía un conocimiento nulo sobre la anatomía humana. Hay personas perforadas hasta 37 veces en los intestinos en medio de una liposucción, eso no tiene de verdad que ni pies ni cabeza. ¿Sí? Entonces gran parte del problema es que no hay un registro, pero yo puedo decirte que en mis redes sociales yo a diario, o sea, puedo terminar este podcast y mostrarte en mis redes sociales de todos los mensajes que yo tengo. Mi sobrina falleció en cirugía, mi esposa le pasó tal cosa, mi hermana resultó deforme, es un montón de denuncias. Esto no para y me abruma muchas veces porque yo, por ejemplo, en mis redes sociales que me pueden encontrar como @LoreBeltrán en Instagram, en Twitter y en TikTok como @LoreBeltránR. Yo en mis redes lo que hice fue poner fijados unos videos de tutorial. Mire, usted quiere denunciar, esto es lo que tiene que hacer. Yo no soy abogada, pero sé que el primer paso para denunciar en estos temas por responsabilidad médica es pedir la historia clínica. Es lo primero que hay que hacer. Segundo, ¿tiene recursos? Busque un abogado. ¿No los tiene? Vaya a un consultorio jurídico. Tercero, escriban un documento en Word los hechos punto por punto y entréguele eso a una persona que sí sepa derecho.
Es lo que yo hago en mis redes. Si quiere denunciar, esto es lo que hay que hacer, ¿sí? Porque son tantas las denuncias que me llegan que yo no doy abasto, yo no puedo responderle detalladamente, bueno, cuéntame qué pasó aquí, no, mírate este tutorial que así puedes denunciar, porque es de Sí, verdad impresionante la cantidad de casos. Es por eso justamente que realizamos este podcast, para hacer conscientes a las personas que cualquier cirugía tiene su riesgo y adicionalmente que denuncien. Los datos son bastante importantes claramente para presentarlos y generar esta iniciativa tal cual como la de numeral cirugía segura ya. En este caso, para la parte de responsabilidad, es muy importante que si ustedes son víctimas de una mala praxis, hablen con su médico o directamente se pongan en contacto con la clínica con la cual los atendió. En este caso, si se presenta una negativa respecto a eso, se llega a un acuerdo de conciliación. Si no es posible un acuerdo de conciliación, en este caso se presenta una demanda por responsabilidad civil. En este caso tendrían que acudir claramente a una firma de abogados o a un abogado en su defecto para que lleve directamente este tema. Si usted por lo menos desea realizar alguna queja, puede directamente hacerlo respecto a la clínica. Se puede quejar ante la Superintendencia de Salud, quien es la entidad claramente que regula todas las empresas que prestan los servicios de salud aquí en Colombia. Sin embargo, es válido aclarar que damos toda esta información para que ustedes estén informados, para que ustedes claramente no se queden callados y puedan alzar la mano, buscar claramente una firma de abogados o un abogado en especial que pueda llevar todo este caso de responsabilidad médica. Lorena, es un gusto tenerte acá, de verdad, desde lo más personal, siento que eres una persona muy valiente, en serio, por sacar a la luz claramente tu testimonio, por todas las acciones que has hecho durante estos 8 años y creo que eres una voz para las personas que quizás perdieron un familiar, un amigo, un conocido justamente en este tema de las cirugías plásticas. Muchísimas gracias por la invitación y sí, yo también digo que no hay que quedarse calladas, hay que denunciar, que si van a conciliar con este médico, y esto me parece importante decirlo, lo concilien en el marco de un proceso legal. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacen estos médicos cuando uno se queja es decirle extraoficialmente, ¿sí? Yo le doy 5 millones de pesos y te hacen firmar un documento donde no lo puedes mencionar ni en tus sueños, ¿sí? Y cuando tú aceptas eso, has perdido cualquier oportunidad de emprender una acción legal. Yo a veces entiendo a las mujeres que deciden conciliar extraoficialmente u oficialmente porque pues es emprender un camino legal, emprender una batalla legal, un proceso legal es un camino larguísimo, lleno de frustraciones, de demoras. En mi caso yo me demoré 7 años para ver una decisión favorable y ni siquiera he recibido todavía la indemnización económica, ¿sí? Pero esta es la causa de mi vida. Sí, yo entiendo que una mujer no quiere avanzar con el proceso, sino que concilie y que con este dinero no avanza el proceso, lo entiendo. Pero siempre que sea en el marco de un proceso legal, ojalá acompañado de un equipo de abogados, ojalá acompañado de una asesoría jurídica, porque si no, digamos que la decisión puede salirle a uno aún más cara. Y pues bueno, muchísimas gracias por la invitación y de verdad animarles a que denuncien. Bueno, gracias Lorena, eso es todo por hoy y nos veremos entonces en una siguiente edición de Voces Afirma.